Celebramos la fiesta de la presentación del Señor. El Evangelio que escuchamos en la Santa Misa es por demás fascinante, riquísimo en contenido. 4 perícopas del Evangelio de la Infancia según San Lucas, de las cuales vamos a aprender muchísimo acerca del significado y la importancia de que la Virgen y San José hayan presentado al Niño Dios al templo a los 40 días de haber nacido. Acompáñame. La parroquia de San Antonio en Renton, aquí en la arquidiócesis de Seattle, ha tenido la gentileza de invitarme a participar en su tercer congreso familiar parroquial el viernes, sábado y domingo 14, 15 y 16 de febrero, y me han invitado a desarrollar 3 temas. Estaré compartiendo el micrófono con personalidades como el padre Ernesto María Caro y Fray Nelson Medina, entre otros. Así una gran oportunidad de escuchar a muy buenos oradores hablar acerca de nuestra fe. 14, 15 y 16 de febrero en la parroquia de San Antonio en Renton. 3 días intensos y en verdad yo que tú no me lo perdía porque es una grandísima oportunidad. Este año la fiesta de la presentación del Señor cae en domingo del tiempo ordinario y las fiestas litúrgicas tienen precedencia sobre los domingos del tiempo ordinario, de ahí que en esta ocasión, en vez de celebrar el 4º domingo del tiempo ordinario, estemos celebrando en la Santa Misa esta fiesta tan importante de la presentación del Señor. Vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas, después vamos a hacer un detallado análisis bíblico de todo el texto y finalmente vamos a tener, como siempre, un momento de oración. Te invito a que antes que otra cosa nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así: transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad.
No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Es este el evangelio que escuchamos en la Santa Misa. Vamos pues a proceder a hacer su análisis bíblico. Es un texto que está formado no por una, sino por 5 perícopas: la presentación de Jesús en el templo, el Nunc Dimittis, la profecía de Simeón, la profecía de Ana y la vida oculta de Jesús en Nazaret. Recuerda que la regla de oro para interpretar los textos bíblicos es ubicarlos en su contexto. Así, el contexto amplio de estos pasajes es el Evangelio de la Infancia según San Lucas. Recuerda que en los Evangelios hay 2 Evangelios de la Infancia, uno que presenta San Mateo, otro que presenta San Lucas. Acotando todavía con más precisión estos textos, su contexto inmediato está formado por la perícopa anterior, que es la perícopa de la circuncisión de Jesús a los 8 días de que fue nacido, y posteriormente veremos el encuentro de Jesús con los doctores nuevamente en el templo de Jerusalén, ya cuando tenga él 12 años de edad, aquella ocasión cuando se le pierde a José y María y lo encuentran después entre los doctores. Los actores que intervienen en estas perícopas que escuchamos en el Evangelio en esta ocasión son María, José, Jesús, Simeón, el Espíritu Santo, y este es un actor que probablemente pase desapercibido por muchos, pero que juega un papel importantísimo, como iremos viendo. Y por último, Ana, la hija de Fanuel. Vamos como siempre a analizar este texto versículo por versículo. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, el libro del Levítico prescribía que cuando una mujer tenía un hijo varón, quedaba ella impura por 7 días, días en los cuales no podía dar culto a Dios de forma pública. Pasados esos 7 días, el niño debía ser circuncidado, el niño varón, y posteriormente la mujer debía permanecer 33 días en su casa, esperando a que su sangre quedara purificada. Quiero traer aquí a colación un pasaje muy importante de la infancia de Jesús, la visitación de los magos. Nosotros ya la celebramos litúrgicamente en la Epifanía, pero cronológicamente, tal vez alguien piense que después de la visitación de los magos sucede esta visita al templo. Y puede haber también quien piense que la visita de los magos sucedió prácticamente al mismo tiempo que nació Jesús, lo que implicaría que la Sagrada Familia tuvo que huir a Egipto, pues apenas un día después de que naciera Jesús, como que esa es la visión común de las personas. Sin embargo, simplemente por esta prescripción de la ley, María tuvo que permanecer 40 días en su casa antes de poder salir, o sea que la huida a Egipto no fue tan inmediata. ¿Cuándo sucedió entonces la visitación de los magos? Cronológicamente. Vamos a dejar esta idea para después. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. En realidad había que presentar un cordero y un pichón. El cordero era ofrecido en holocausto, el pichón era ofrecido para perdón de los pecados. Cuando se trataba de una familia pobre, tenían que presentar ellos un par de tórtolas o 2 pichones solamente. Uno para ser ofrecido en holocausto a Dios, otro en perdón de los pecados. Es interesante que no tenía pecados Jesús. Sin embargo, se hace esta ofrenda en cumplimiento de la ley. Jesús, desde recién nacido, fue cumplidor de la ley. Algo que resalta Lucas, y es una idea importante para él, es que José y María eran pobres. Por eso destaca la ofrenda que ellos ofrecen. No el cordero, sino simplemente el par de tórtolas o los 2 pichones. La ofrenda de los pobres. Una idea importante para Lucas.
Ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Este versículo dice muchísimo, muchísimo. En primer lugar, lo llevaron a Jerusalén. Para Lucas, Jerusalén es una idea crucial en su evangelio. Su evangelio de la infancia es una historia que recurrentemente nos lleva a Jerusalén. Aquí vemos a Jesús presentándose en Jerusalén. El evangelio de la infancia terminará con Jesús y los doctores en el templo en Jerusalén. Pero después todo el evangelio de la vida adulta de Jesús lo va a desarrollar como un largo viaje que va a culminar ¿dónde? En Jerusalén, porque es Jerusalén donde tiene lugar la redención. Así que Jerusalén es una idea muy muy importante para Lucas. Y aquí vemos cómo esto tiene lugar justamente en Jerusalén, algo que destaca él mismo. ¿Para qué lo llevan a Jerusalén? Para presentar al niño Dios ante el Señor. Pero aquí llama mucho la atención la forma como esto esté escrito en griego. Acuérdate que Lucas escribió su evangelio en griego y en un griego muy, muy, muy pulido. Él escribió lo siguiente: Aniganon auton is Hierosolima, y pon atención, parastice toquirio. Este parastice es la conjugación del verbo paristimi, que significa ofrecer, pero en concreto paristimi es el ofrecimiento que hacen los sacerdotes. De manera que esta presentación es una ofrenda sacerdotal. O sea que cuando José y María llevan al niño al templo, más que simplemente presentárselo a Dios, lo que están haciendo es ofrecerlo en sacrificio. Jesús, ya como sacerdote, desde recién nacido, se ofrece a su Padre. ¿Y se ofrece dónde? Nada menos que en el templo de Jerusalén. Al final de su vida aquí en la tierra, Jesús, como sumo sacerdote, va a ofrecer su vida. ¿Dónde? Ahí también en Jerusalén. Entonces este ofrecimiento es sumamente importante. No es simplemente que lo presentan, es que Jesús se ofrece ya como sacerdote a su Padre en sacrificio. De ahí la importancia de la fiesta de la presentación del Señor, justamente. Podríamos decir que este es el versículo central de todo el Evangelio de este domingo. Que Jesús en Jerusalén es presentado, es decir, que Jesús en Jerusalén es ofrecido como sacerdote en sacrificio a su Padre. En el templo, además. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y se nos dan 4 características de Simeón. Era un varón justo, era temeroso de Dios, aguardaba el consuelo de Israel, y en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. ¿Qué significan estas cualidades de Simeón? El hecho de que era un varón justo significa que era un hombre con una gran moralidad. Pensemos, por ejemplo, en José, un varón justo de la casa de David. Los hombres justos eran los hombres que cumplían con la voluntad de Dios. Entonces, Simeón era un hombre con una gran moralidad. Además, Simeón era temeroso de Dios, lo que significa que era un hombre de gran piedad, de profunda religiosidad. Y aguardaba el consuelo de Israel, o sea que en esta pericopa Simeón está representando a todo el pueblo que está esperando justamente al Mesías. Y algo bien importante es que en él moraba el Espíritu Santo, lo que significa que Simeón es un profeta, porque el Espíritu Santo mora en los profetas justamente. Y esa es la razón por la cual el Espíritu Santo le había revelado, siendo profeta, que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Dice el Evangelio que movido por el Espíritu fue al templo. Y es por lo que te decía justamente que uno de los actores de estas pericopas es el Espíritu Santo, porque actúa, tiene un papel actuante en estas pericopas. Él mueve a Simeón para que vaya al templo de Jerusalén a encontrarse con ese que era una promesa que le había hecho y que iba a tener aquí su cumplimiento. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo,
según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Este canto es el famosísimo Nunc Dimittis. Se conoce como Nunc Dimittis porque en latín dice Nunc Dimittis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace. Y este canto del Nunc Dimittis, este canto de Simeón, es actualmente un texto litúrgico. Desde los principios del cristianismo se ha empleado como un texto litúrgico que entonamos en la liturgia de las horas en el rezo de las completas, en la última oración de la liturgia de las horas que se hace ya antes de ir a descansar. Y justamente antes de ir a descansar hacemos nuestras estas palabras de Simeón, el Nunc Dimittis, y decimos: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, o ya puedes dejar descansar, ya puedes dejar ir a descansar en paz a tu siervo. Hay algo muy importante en este Nunc Dimittis, y son estas últimas dos ideas acerca de Jesús: luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel son dos ideas tomadas de sendos cantos del siervo sufriente que aparecen en el libro del profeta Isaías. De manera que al Simeón echar mano a estas dos ideas de dos de los cantos del siervo sufriente, está diciendo que Jesús, que ese niño que tiene en sus brazos, ese que es la luz que alumbra a las naciones y la gloria del pueblo Israel, es el siervo sufriente anunciado por Isaías. José y María a estas alturas solo saben que Jesús es hijo de Dios, pero no saben todavía en qué consiste su misión, qué es lo que va a hacer. Apenas hace 40 días que nació. Les falta mucho a los dos por entender. Y cuando escuchan estas palabras de Simeón, les queda claro que sí, que es el Mesías. Y no solo el Mesías, que es el siervo sufriente además. Y es la razón por la que el padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Por eso se admiran. Llama la atención aquí que el evangelista no se refiere a José y la madre del niño, sino que a José mismo lo llama ya como su padre. Es decir, a José se le reconoce su paternidad legal en todo momento, y eso hace aquí el evangelista. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Este niño, que es la luz que alumbra a las naciones, y que es la gloria del pueblo Israel, es al mismo tiempo un signo de contradicción, porque ha venido para el resurgimiento de muchos en Israel, pero también para la ruina de muchos en Israel. ¿Para la ruina de quiénes? Para la ruina de aquellos que se rehúsen a aceptarlo. Y además todo esto lo dice Simeón con el niño en brazos, él acogiéndolo en representación del pueblo, pero haciendo esta profecía. Esto lo está diciendo inspirado por el Espíritu Santo, que lo movió a ir al templo a encontrarse con el niño. Así que estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo, son una profecía. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos, ruina de los que no quieran acogerlo. Por eso es que provocará contradicción, ruina para unos, resurgimiento para otros. Y esta contradicción, fíjate, esta contradicción, esta ruina de muchos, es la espada que le atravesará el alma a María. La ruina de los muchos que no acepten a su Hijo como el Mesías es la espada que le atravesará el alma a María. Algo que inevitablemente está también vinculado con el dolor de la cruz, porque los que le van a dar muerte a Jesús son justamente los que se rehusarán a aceptarlo como el Mesías. Entonces,
la espada que va a traspasar el alma de María es ese dolor, sí, por ver a su hijo en la cruz, muriendo, pero no solamente eso, sino también el dolor que le causará a María ver que Jesús, su hijo, es signo de contradicción, ruina para todos los que no lo acepten. Eso le traspasará a María el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Recuerda que Aser fue el 8º hijo de Israel. De ahí viene la tribu. Esa es una tribu que se estableció en la costa de Galilea, a lo largo de la costa de Galilea. De ahí venía Fanuel y de ahí venía Ana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. O sea que había sido viuda por muchísimo tiempo. No se apartaba del templo ni de día ni de noche. Era una mujer entregada por completo a Dios, sirviéndolo con ayunos y con oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Ana, al hablar del niño a todos, está ejerciendo su ministerio profético. Ana es también una profetisa. Y aquí vemos, al momento que nace el niño Dios todavía, en estos primeros 40 días de su vida, está recién nacido todavía, vemos a un profeta varón y vemos a una profetisa mujer. Y esto completa el ciclo de todos los profetas, tanto hombres como mujeres, de ahí la importancia de que haya un profeta varón y una profetisa mujer. Se cumple todo el ciclo de todos los profetas hasta antes del nacimiento de Jesús. Ya después vendrá el último a anunciarlo, que será su precursor, Juan el Bautista. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Bueno, aquí nos encontramos con un importante anacronismo, porque según lo que da a entender Lucas, después de cumplir con estas obligaciones en el templo, se fueron ¿a dónde? A Nazaret, en Galilea. ¿Dónde entonces entra la huida a Egipto? Lucas no la menciona. ¿Dónde quedó entonces la huida a Egipto? La huida a Egipto tiene lugar, eso sí, en la madrugada posterior al día en que los magos vienen a adorar al niño. ¿Por qué? Porque esa noche un ángel en sueños advierte a José que Herodes quiere matar al niño y por eso es que huyen. No podemos pensar que eso sucedió al mismo tiempo que nació Jesús. ¿Por qué no? Porque María tenía que cumplir con ese prescrito de la ley. Tenía que permanecer 7 días más 33 en su casa, esperando a que su sangre se purificara porque había tenido un hijo varón. Además, el recorrido desde Belén hasta Egipto tomaba casi un mes. Entonces no les hubiera dado tiempo de ir hasta Egipto y regresarse a tiempo para los 40 días para presentar al niño al templo, sobre todo que la Virgen tenía que permanecer todo ese tiempo en su casa. Entonces, ¿en qué momento entra la huida a Egipto? Que además, según el Evangelio de San Mateo, que es el que nos cuenta la huida a Egipto, dice que la Sagrada Familia permaneció en Egipto hasta que murió Herodes el Grande, el papá de Herodes Antipas, que es el que después juzgó a Jesús con Pilato. Entonces, la Sagrada Familia permaneció en Egipto hasta 4 años después, más o menos, del nacimiento de Jesús. 4 años después, más o menos, del año en que marcamos o en que estimamos el nacimiento de Jesús, unos 4 años después fue que murió Herodes. Así que cuando la Sagrada Familia volvió, y que originalmente se dirigían a Belén, pero otra vez el ángel advierte en sueños a José que hay uno de los hijos de Herodes gobernando en Jerusalén, y entonces es cuando José decide irse hasta Nazaret, porque él venía decidido a establecerse en Belén, que era la casa de David, porque ya tenía José claro que Jesús era el Mesías de la casa de David. Entonces él venía decidido a establecerse en Belén, pero con ese sueño en Belén, que era en el territorio de Judá,
Cuando el ángel le advierte en sueños que está gobernando Arquelao, que es el hijo de Herodes, decide entonces cambiar la ruta y dirigirse a Nazaret, en Galilea, para poner al niño en resguardo. Pero según Lucas, apenas fueron al templo a presentar al niño y de ahí se fueron a Nazaret. No checa. ¿Por qué no checa? No te vayas y en un momento te lo explico. ¿Te gusta este programa y consideras que su contenido es valioso para más personas? Ayúdanos a que más personas también lo aprovechen. Es muy sencillo. Solo marque el video con me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con tus amigos. Hacerlo es gratis, te toma un segundo y con eso ayudas a que muchas más personas se beneficien de programas como este. Mil gracias. Los 4 sueños de José, un análisis bíblico. Descargue el audio o el video de esta fascinante conferencia en la que a través de un minucioso análisis bíblico de los 4 sueños que tuvo José según el Evangelio de la Infancia de Mateo, conocerás al Santo Protector de la Sagrada Familia como nunca antes. Descárgalos en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿A qué se debe, pues, que Lucas diga que apenas a los 40 días, una vez que cumplieron con estos trámites o con estos ritos en el templo de Jerusalén, se fueron entonces a Nazaret en Galilea, siendo que Mateo dice que huyeron a Egipto y que regresaron después de que murió Herodes el Grande, o sea, más o menos 4 años después de la fecha en que estimamos que nació Jesús? ¿A qué se debe esta discrepancia entre los dos evangelistas? Bueno, se debe a que los dos evangelistas, al hacer sus investigaciones acerca de la infancia de Jesús, recurrieron a fuentes enteramente distintas. Los evangelios fueron escritos de atrás adelante. De lo primero que se escribió en los evangelios fue del misterio pascual. La entrada a Jerusalén, la última cena, el arresto, los juicios, la crucifixión y la resurrección. Era lo más impactante y era la esencia del evangelio, ese misterio pascual. Así que los evangelios comenzaron a escribirse por ahí. Después de eso empieza a llamar la atención, bueno, ¿y qué enseñó ese que murió y resucitó? ¿Qué hizo en su vida ese que murió y resucitó? Y empieza a escribirse la parte de la vida adulta de Jesús. De los 4 evangelistas, 2 se van todavía más al principio. Y entonces ya les interesa, bueno, ¿y cómo era la familia de Jesús? ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿Cómo fue su infancia? Y empiezan a investigar. Y las fuentes de Mateo le dan a Mateo toda la información con la cual él escribe su Evangelio de la Infancia, que se centra sobre todo en la figura de José. En cambio, Lucas hace su investigación muy posterior a Mateo, y las fuentes de Lucas le dan una versión de lo que sucedió en la infancia de Jesús más centrada en la Virgen María. Pero a fin de cuentas, son 2 textos incompletos, porque por ejemplo Mateo no habla de la presentación en el templo, Lucas no habla de la visita de los magos, ni de la huida a Egipto. Son incompletos, pero se complementan. Es simplemente que las fuentes de Lucas no le dieron información de la huida a Egipto, ni de la visitación de los magos. Y las fuentes de Mateo no hablaron acerca de lo demás, de la presentación en el templo, o no hablaron, por ejemplo, a Mateo de su encuentro con los doctores cuando tenía 12 años, cosa que sí registra Lucas. Entonces esto se debe a las fuentes de las cuales recabaron su información los evangelistas para escribir cada uno su evangelio de la infancia. Misterio resuelto. Sí nos confunde quizás un poco el calendario litúrgico en ese sentido, porque cronológicamente la visitación de los magos debió realmente suceder después de la presentación al templo. Además, algo que nos confunde son los nacimientos o los belenes que tenemos en casa o que vemos en las iglesias, porque todo lo vemos de golpe. Vemos al mismo tiempo la cueva de Belén, y en la cueva de Belén está la Sagrada Familia, y hay un ángel, y están los pastores, y al mismo tiempo están los magos. Entonces como que visualmente estamos acostumbrados a ver todo como que todo estuviera pasando la misma noche.
pero en realidad no sucedió así, y además colocamos a todos, incluso a los magos, en la cueva de Belén, cosa que no sucedió así, porque no se pudieron haber quedado en una cueva tanto tiempo con un recién nacido. José no encontró lugar en la posada esa noche, pero lo primero que debió hacer fue buscar posada para poder meter al recién nacido, y una vez que encontró una casa para establecerse, ahí se establecieron, y ahí María estuvo en esa casa cumpliendo con esa prescripción en lo que se purificaba su sangre. Después, a los 40 días, van al templo de Jerusalén, van de Belén a Jerusalén, están en Jerusalén, se ocupan de esto, y entonces lo que debieron hacer, a diferencia de lo que dice Lucas, lo que debieron hacer es regresar a Belén, donde ya estaban establecidos, y donde ya José había decidido establecerse, porque ya le había quedado claro a José que Jesús era hijo de David, que era el Mesías, y Belén era la ciudad de David. Entonces, ya establecidos ahí, 40 días después del nacimiento, al menos 40 días después del nacimiento de Jesús, una vez que regresan de Jerusalén, es entonces que vienen los magos. No sabemos cuándo vinieron los magos, pero pon atención a esto. Pudo ser a los 50 días, al medio año, al año de que naciera Jesús, al año y medio de que naciera Jesús incluso. ¿Por qué? Porque cuando los magos se entrevistan con Herodes, y Herodes habla con los que sabían de estas cosas, y les dice, no, pues ese niño debió nacer en Belén, porque ellos, los magos, lógicamente, si van a ver al que va a ser un rey, ¿dónde lo van a buscar? Pues al palacio, por eso van al palacio en Jerusalén. Ahí hablan con Herodes el Grande. Herodes no tiene idea de qué les está hablando, consulta con los que sí saben, y les dice, pues está en Belén, acuérdate, vayan y díganme dónde está para yo también adorarlo, pero lo que quería era matarlo para que no usurpara su trono. Y según el evangelista, los magos, cuando van a adorar al niño, dice que le encuentran a su madre y al niño en su casa, no en una cueva, sino en su casa, donde estaban establecidos. Y cuando no vuelven con Herodes, Herodes manda matar no a los recién nacidos, sino a los menores de 2 años. Por eso es que te digo que la visita de los magos no necesariamente ocurrió a los 41 días o 45 o 50 días. Pudo haber sucedido al medio año, al año o al año y medio, quizás a lo mejor pegándole a los 2. Y por eso es que Herodes manda matar a los menores de 2 años y no a los recién nacidos, ¿te das cuenta? Y es entonces después de esa visita de los magos que ahora sí se van a Egipto y regresan 4 años después de la fecha en que estimamos que Jesús nació, que es cuando muere Herodes el Grande, y el ángel le dice en sueños a José que ya murió y que ya pueden regresar. ¿Alguna vez habías pensado en todo esto? Es interesante poner todas las piezas del rompecabezas para poder armar toda la cronología de la infancia de Jesús con la información que encontramos en los 2 evangelios de la infancia, que como te digo son incompletos, pero entre los 2 se complementan. Lo que sí no pudo suceder es la forma como termina Lucas este pasaje, por todo lo que te acabo de explicar, y otra vez no por error, sino porque sus fuentes no le contaron acerca de esa huida de Egipto, ni de la adoración de los magos, que cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y termina el texto diciendo que el niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Un niño que sí es Dios, pero que también es hombre y verdadero hombre, que tuvo que ir creciendo, llenándose de sabiduría. O sea, poco a poco Jesús mismo fue conociendo quién era, poco a poco fue comprendiendo su relación con su Padre. No es que de golpe ya él naciera sabiendo, ahí viene, se iba llenando de sabiduría. Se iba llenando de sabiduría. Poco a poco fue entendiendo quién era y para qué estaba aquí. Y la gracia de Dios estaba con él. Este es pues el análisis de este hermosísimo evangelio que escuchamos en esta fiesta de la presentación del Señor. Te invito a que tengamos un momento de oración. Y siendo una fiesta tan importante que recuerda, lo más importante es eso, que esa presentación significa que Jesús fue ofrecido como sumo sacerdote en el templo de Jerusalén a su Padre. Es lo que significa. Vamos a hacer una oración. Y vamos a hacer una oración
tomada de la liturgia de las horas, el himno del oficio de lecturas. Te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Iglesia Santa, Esposa Bella, sal al encuentro del Señor, adorna y limpia tu morada y recibe a tu Salvador. Abre tus brazos a María, Virgen Madre del Redentor, puerta del cielo siempre abierta, por la que vino al mundo Dios. ¿A quién sostienes en tus manos? Dinos, anciano Simeón, ¿para que te sientes tan alegre? Porque ya he visto al Salvador. Este niño será bandera y signo de contradicción. Con su muerte traerá la vida, por la cruz la resurrección. Jesús, el Hijo de María, es el Hijo eterno de Dios, la luz que alumbra a las naciones, los caminos de salvación. La Virgen Madre ofrece al niño, como una hostia para Dios, la espada de la profecía atraviesa su corazón. Honor y gloria al Padre eterno y al Hijo eterno que engendró y que por obra del Espíritu de la Virgen Madre nació. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado en este rato en que de cerca con la Virgen y San José hemos sido testigos de la presentación del Niño Dios en el templo y de este encuentro con Simeón y con Ana, la profetisa. Te deseo que tengas una bendita fiesta de la presentación del Señor y te espero la próxima semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Que Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. Olivia es azafata en Southwind Airlines. 6 meses atrás, su esposo Julio murió en un accidente volando un avión ultraligero. Tras un largo duelo, Olivia decide volver a volar para ocupar su mente y superar su pérdida. En su primer vuelo, descubre entre los pasajeros a su marido. Ella lo confronta, pero él asegura no conocerla. ¿Está mintiendo? ¿En verdad no la recuerda? ¿O en verdad no la conoce? Coloca tu mochila debajo del asiento delantero y ajusta bien tu cinturón de seguridad. Al abrir este libro despegarás en un vuelo hacia una aventura que te atrapará hasta el final, mientras ayudas a Olivia a desenmarañar el misterio que envuelve a ese extraño pasajero. Ese extraño pasajero, la nueva novela de tu amigo Mauricio Pérez. Disponible en Amazon en edición impresa, Kindle y audiolibro. Ese extraño pasajero, un thriller que te mantendrá atrapado hasta la última de sus páginas.